Evangelio. Hoy voy a dar unas pinceladas de lo que espero, siento en mi corazón esto, de que con este título y en base a lo que significa eso, no hay otro Evangelio, voy a estar predicando una serie de mensajes que vayan en esa dirección. Y hoy es el primero, por eso quiero unas pinceladas de algunas cosas, y porque después en los distintos mensajes con este título pues irán algunas cosas que van en la línea de este mensaje. Vamos a entrar en la palabra y oramos al Señor. Amén. Vamos a leer. Estoy viendo que todavía el ventilador puede crear problemas, así que hay que bajarlo un poquito más. Sí. Nos conformaremos con los pies. Y dice la Escritura en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 12, y dice la Escritura: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora dice el apóstol: estoy maravillado, en otra versión dice estoy horrorizado. La palabra es muy fuerte porque lo que quiere decir aquí, en esta versión dice estoy maravillado, pero ya digo, estoy horrorizado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tú y yo también, hermanos, lo recibimos por revelación. Si Dios, por su Espíritu, no se hubiese revelado a tu vida, aunque alguien te habló, yo le he predicado a cientos, por no decir miles de personas, y no han recibido la revelación. Así que tú eres un privilegiado como el apóstol Pablo, como lo soy yo. Amén. Dice aquí: no lo recibí de hombre alguno. El evangelio se puede transferir el mensaje, pero el que abre el entendimiento, el que abre el corazón, es el Señor. Amén. Así que tú también y yo también. Amén. Vamos a orar y ya entramos. Padre bueno, con temor y temblor, oro, pongo delante tuya este mensaje. Tú eres el Señor, tú eres Dios, por encima de todas las cosas y por encima de toda artimaña del enemigo. Tú quieres dejar constancia de tu palabra y las buenas noticias de tu evangelio para todos los que estamos aquí ahora y para los que nos están viendo a través de internet y los que nos van a escuchar en Radio Paz. Señor, para todo aquel que llegue ahora o en un futuro, que tú puedas obrar en los corazones y te puedas revelar como lo has hecho a nosotros también, Señor. Gracias por tu palabra, por el privilegio de poder compartir con mis hermanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Antes que nada, de entrar en más versículos, hermanos, doy fe de que la palabra de Dios es inerrante, es la santa palabra de Dios.
y es inerrante, o sea, en ella está todo lo que tú y yo necesitamos saber, todo lo que Dios quiso que tú y yo supiésemos para edificación y para sabiduría de Dios en nuestras vidas. Aunque el enemigo se empeñe por desmentirlo, pero tú y yo tenemos que saber que no hay otro evangelio, no hay otro mensaje. Este es el mensaje de Dios para el ser humano. Y tú y yo tenemos que tener claro esto. Así que quiero hacer algo que me puso el Espíritu Santo que hiciera. Hay un escrito en este librito, el Nuevo Testamento de los Gedeones, lo tienen por ahí los hermanos, no sé si se verá bien o no, si lo podéis poner. Este librito yo he predicado muchos años con él, está muy viejete, pero dice algo precioso de lo que es la palabra de Dios, el Evangelio. Y el Señor puso en mi corazón que lo pudiéramos leer. No sé si se lee desde ahí, pero yo lo voy a leer aquí. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guardarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo a usted. Él es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo su gran tema, nuestro bien, su diseño, y la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida. Será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. Después lo pondré a los hermanos de la iglesia, por si lo queréis tener, en el grupo de la iglesia, esa foto, por si queréis leerlo en casa, si no lo tenéis y os gusta, lo pondré. Y en mi estado, a los que no están en la iglesia, lo pondré también en mi estado. Hermanos, a pesar de esta bendición que es la palabra de Dios, el Evangelio está y ha sido y sigue siendo atacado desde dentro y desde fuera. Desde dentro y desde fuera, el Evangelio, lo que es la esencia del Evangelio. A pesar de todo esto, por eso dice, hemos leído aquí en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esto ha ocurrido toda la vida, ha ocurrido esto. Las buenas noticias desde el Génesis, capítulo 3, vemos cómo Satanás y lo hizo, se salió con la suya, engañó a Adán y Eva, y el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios para el ser humano y el gozo que tenían de vivir en un lugar, en el paraíso, se rompió todo, se perdió toda la bendición, porque escucharon voces que no tenían que haber escuchado. Por lo tanto, Dios en su misericordia, ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis, ya lo sabemos, Dios promete la restauración a través del Mesías, a través de un hombre que Dios traería en su momento, pero ese hombre era nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios desde el principio ya nos habla de la restauración para el ser humano del Evangelio, lo que es el Evangelio, las buenas noticias de Dios para el ser humano. A la evidencia, hermanos, me remito cuando vemos cómo ha sido y cómo perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, no solamente en el ámbito cristiano o pseudo-cristiano, sino somos 8.000 millones, hermano, en el planeta Tierra, 8.000 millones. De esos 8.000 millones hay 2.000 millones, y están en crecimiento según las estadísticas, de musulmanes que en su libro dicen creer en Jesús, pero no creen el Evangelio, no creen que Jesús es el Señor.
O sea, no estoy hablando solo sobre el cristianismo, sino las religiones que profesan y que hablan de Cristo, según ellos, y que esperan su venida y todas esas cosas, de una forma distorsionada y total, porque no creen que Jesús es el Señor. Gracias a Dios, hermanos, de los 8.000, ahora quiero hacer un énfasis en esa, un toquecito en eso, de los 8.000, tenemos 1.700 que son budismo y hinduismo, unos 16 millones de judíos aproximadamente, ateos 1.200 millones y 2.400 millones, que suman más o menos los 8.000 millones de humanos que somos, son cristianismo en general, ortodoxos, católicos. Ahora, ¿cuántos hay nacidos de nuevo entre esos? ¿Cuántos han nacido de nuevo entre esos 8.000 millones de los 2.400 que supuestamente deberían, pero que no son? Esa es la realidad que conocemos. Ahí están los ortodoxos, los evangélicos, todas las religiones y sectas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, unitarios y tantas cosas que dicen ser cristianos y que profesan el evangelio. 8.000 millones, hermanos. Gracias a Dios, como el evangelio es poderoso y en la palabra de Dios es viva y poderosa y eficaz, no sé si ustedes están muy al corriente, pero en Irán, un país musulmán, con los ayatolás, están habiendo una cantidad de conversiones impresionantes y manifestándose el Señor Jesús, apareciéndosele a gente. No sé si ven ustedes estas cosas, pero ocurre. Y en algunos países árabes, de los que a la misma vez que está el Islam, por su estructura religiosa, político y conquistadora, que ellos funcionan de esa manera, con la espada, esa es su forma de conquistar, dicen que es una religión de paz, pero si lee el Evangelio dice que a los infieles hay que perseguirlos hasta hacer con ellos una carnicería. Eso lo dice el Corán, porque yo tengo el Corán. O sea que es mentira. Ese es el Corán. Pero no quiero hablar del Corán, sino hablar en general de los que dicen creer en Jesús, supuestamente, pero es falso, no creen el Evangelio, no creen que Jesús es el Señor. Y es bueno que tengamos todo esto y saber que desde dentro y desde fuera es perseguido el Evangelio. Entonces, ¿qué nos dice Dios a nosotros? Que es lo que yo quiero en esta mañana resaltar, porque, repito, de esos 2.400 millones de supuestos cristianos, es muy poca, no sabemos, no se sabe cuántos son los nacidos de nuevo entre todos esos 2.400 millones. No tenemos ni idea, pero sí está claro que no es una cantidad muy grande. Y la misión nuestra es seguir predicando el Evangelio sabiendo sus valores y sabiendo que Dios quiere usar tu vida y mi vida. Y es muy importante que tú sepas que el Evangelio está siendo extorsionado y atacado, pero a la misma vez Dios nos llama a nosotros a no buscar el favor de los hombres, sino el de Dios, y saber que el Evangelio anunciado por nosotros ha sido recibido por la misericordia y la gracia de Dios, hermanos. Así que quiero tomar como referencia un versículo para entrar de lo que Pablo es el que está hablando en Gálatas. Pablo habla también en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 11, Timoteo 1, 11, vamos a leerlo. Y dice Pablo aquí, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. A ti y a mí nos ha sido encomendado el glorioso evangelio. El glorioso evangelio, hermanos, que tiene todo el poder, que iraníes, hijos de jeques, de emires y de gente se están convirtiendo y los padres dejándolos, han tenido que salir huyendo algunos a Europa, muy fuerte, porque el Evangelio sigue teniendo poder. El Evangelio es poder de Dios y tú y yo tenemos que tenerlo claro, que aunque otros estorben, tú y yo defendamos con sabiduría, con amor, con misericordia, con paciencia, pero defendamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea. El glorioso Evangelio, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, y a ti y a mí, porque dice la palabra de Dios bien claro que somos embajadores en el nombre de Jesucristo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, a ti y a mí nos ha tenido por fiel también, hermano, poniéndome en el ministerio de reconciliación,
habiendo yo sido antes, yo no sé tú, pero lo que dice aquí, yo creo que él se quedó corto, porque yo era un sinvergüenza con los ojos malos, hermano. Sinvergüenza con los ojos malos. O sea, yo era una rata de cloaca y era la verdad, no estoy añadiendo ni un ápice, porque cuando me di cuenta de la maldad, yo cuando iba viniendo, me estaban viniendo sin querer pensamientos, digo, Señor, perdóname, porque es que he sido tan gusano, que tú y yo tenemos que saber de dónde Dios nos ha sacado, hermanos. De la cantera, esa cantera que está ahí, pero Dios cortó tu piedra, tu vida, la sacó, y Dios te ha escogido con un plan y un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Y ha convertido ese trozo de la cantera en una piedra viva en el edificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora dice, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, yo insultaba, blasfemaba, al que me predicó el Evangelio lo puse hecho un trapo al pobre, por ignorancia e incredulidad, hermanos, que la ignorancia y la incredulidad no nos turben, hermanos. La ignorancia y la incredulidad no endurezcan tu corazón. Escudriña, busca, si tienes dudas, acércate al pastor, a los siervos. Afirma tu fe, porque esto es lo que Él espera de ti y de mí cuando haya algo que el enemigo esté susurrando que pueda hacerte daño. Y dice aquí, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahora dice, versículo 15, me gusta cómo lo dice aquí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, hermano. Palabra fiel y digna. Es una palabra fiel y digna. El Evangelio es una palabra fiel y digna de haber recibido por todos. Y dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Me da igual si soy el quinto, el noveno, el 128, el 1.400.000, que sea uno de esos, hermano. Uno de estos. Que tú sepas que te has sacado la cantera, que tú ya no perteneces a la cantera, que eres una piedra viva del edificio y que Dios tiene un plan y un propósito contigo, y si tú te dejas, Él va a hacer maravillas, maravillas en tu vida. Así que no dejemos que la ignorancia, la incredulidad nos cieguen, la falta de fundamentos y la superficialidad es el camino al error y a las fábulas. Tristemente conocemos a personas, hermanos en la fe, que se creen cosas que no son porque, repito, desde dentro y de fuera se hace daño. El Evangelio está siendo atacado desde siempre, hermanos. Y fíjense qué triste, porque hemos leído aquí en Gálatas el versículo 8, mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Si esto lo hubiese leído Muhammad, los 2.000 millones esos no habrían recibido el veneno que han recibido. Porque un ángel del cielo, o sea, tenía que haber pensado que lo que estaba recibiendo, si aquí está escrito una cosa que él no podía, tenía que creer que Jesús era el Señor. Pero no él solo, sino los mormones y tantos que dicen que un ángel se le ha aparecido. Y aquí dice que aunque un ángel del cielo te venga y tú entiendas que Dios te está hablando de alguna cosa que no está según la Escritura, quítala, recházala, porque busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué busco yo? Ahora, a esta altura, después de haber sido cortado de la cantera, me voy a estar distrayendo con cosas que no fundamentan mi vida, que no me dan firmeza, que no me permiten tener una claridad de quién soy yo en Cristo, de qué el valor que tiene el Evangelio y de que no hay otro Evangelio. Tengo claro esto yo, hermanos. Tengo claro esto. Así que se podrían haber ahorrado mucho estas personas si hubiesen meditado el libro de Gálatas. Pero claro, también hay que tener en cuenta que lo que dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios 11:14, dice que no es maravilla, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. No es ninguna maravilla, porque Satanás tiene intereses. A los primeros se le apareció en forma de serpiente, y a cualquiera de estos que no sé de dónde habrán salido estos profetas,
pero claro, lo que escucharon no era el Evangelio. Si no, hubiesen retornado a las fuentes de la palabra y habrían podido, en 2 de Corintios 11:14, lo dice claro, hermanos. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo tiene su estrategia para hacer daño. Y como hay mucho misticismo, cuando no hay unos fundamentos sólidos, hay mucho misticismo en el pueblo de hoy y en los temas espirituales. Entonces muchas personas se creen que son más espirituales cuando buscan por su cuenta cosas. Y eso lo único que te trae es inestabilidad, inseguridad y poder cometer algún error que otro. Por eso el Señor dice no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren. Muchas veces por ignorancia, hermanos. No quiero decir que esto se haga siempre porque estén buscando hacer daño al Evangelio. No, hay mucha ignorancia. De hecho, yo tengo que reconocer, hermanos, que en mis tiempos de pastorado, en ignorancia y cosas que aparentemente parecían que no eran malas, pues se fueron introduciendo en la Iglesia y en las formas de gobierno algunas cosillas que, si tú no te das cuenta y quieres buscar el favor de Dios y no el de los hombres, pues puedes caer en aceptar cosas que no son conformes a la voluntad de Dios. Pero como el Espíritu Santo ve también el anhelo de tu corazón de que Él sea glorificado en tu vida y en la Iglesia y en el gobierno que tú presides o en tu hogar, Él te va a poner inquietud por afirmar, por fortalecer tu vida, porque tu vida esté bien arraigada a la palabra de Dios, al Evangelio, a las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, y no a fábulas ni nada que nos pueda robar la bendición, hermanos, nada. Así que vamos a ir con Pablo, que me encanta, Pablo me encanta. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, también nos dice cosas muy interesantes aquí. Dice la Escritura, solamente, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Los que ya llevan un tiempo en el Señor, tenemos grabado en nuestro corazón el Evangelio, que está en los Evangelios, cualquiera de los Evangelios, o las cartas, o los Hechos de los Apóstoles. Sabemos lo que dice el Evangelio con respecto a amar a nuestros enemigos. Bienaventurados sois cuando os persiguen y dicen toda clase de mal, mintiendo. Ojo, el Evangelio ya lo conocemos. Cuando empezamos a caminar con el Señor y a leer la Biblia, empezamos a entender los principios del Evangelio. Por lo tanto, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, no guardar rencor, amar a nuestros enemigos, esto es la base sencilla del Evangelio. Entonces dice aquí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Estos principios tienen que estar arraigados en tu corazón si eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si has sido regenerado por el Espíritu Santo. No hay excusa que tú guardes alguna de estas cosas y que estén rondando tu mente y tu corazón y las estés aceptando cuando Dios te enseña en Colosenses despojados de todas, y te dice una serie de cosas, y en Gálatas también, capítulo 5, todo lo que sabemos que no es conforme al Evangelio. Está sencillo, el Evangelio no es difícil, no es complicado, hermano. El Evangelio es las buenas noticias de Dios que viene por la misericordia de Dios y nos da la mente de Cristo, dice la palabra ahí en Corintios también, y con esa mente de Cristo y con el Espíritu Santo y el dominio propio que nos viene, poder y dominio propio a nuestra vida, podemos ir recortándole al enemigo todas esas y cerrando las puertas con la ayuda y el socorro del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el Evangelio, hermano. No es complicado, no es difícil. Dice aquí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, hermanos. En un mismo espíritu. Esto debe de estar en nosotros, en todos. En el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo por la fe del Evangelio. No peleándonos entre nosotros, que gracias a Dios no ocurre, pero
a veces hay disensiones y cosas que no son, porque no estamos en ese, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada, y me gusta mucho esta palabra, hermano, y quiero que la subraye en tu vida personal. Subráyala, hermano, porque es muy interesante. Y en nada intimidados. No, intimidados cero. Y nada intimidados por los que se oponen. Dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Nada intimidados. Tú y yo no podemos dejarnos, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la respuesta de Dios al mundo, al pueblo de Dios, a los escogidos. Y tú y yo tenemos que predicar sin intimidación, sí con respeto, tiene que ser de una forma sabia, eso sí que tiene que estar en nosotros, y debemos de hacerlo con convicción, con fe, sabiendo los beneficios del Evangelio para las personas que no conocen a Jesús y para ti y para mí, como comunidad cristiana. Y dice, estas palabras me encantan porque dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y nada de intimidados. No, esto sí que no podemos permitirlo, hermanos, porque el enemigo lo que quiere es que tú te sientas cohibido, intimidado, porque la gente no escucha, no, en las oportunidades que Dios te dé, eso sí, tampoco hay que estar forzando las situaciones, pero saber que el Evangelio es la respuesta de Dios para el ser humano. Entre ese ser humano está tu familia, están tus vecinos, están donde pueda llegar. Como dice nuestro hermano el pastor, tu Jerusalén, Jerusalén, Samaria y así hasta donde llegue, amén. Tu Jerusalén puede ser tu vecino de enfrente o el cocinero del bar tal o el que te sirve el café cada día. Sabiamente, con la oportunidad que Dios nos dé, saber que no hay otro evangelio, no hay otra salvación para el ser humano, y el único que puede cambiar la vida, que sigue cambiando de miles de personas alrededor del mundo, es el evangelio poderoso, glorioso, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. El apóstol Pedro también nos dice algo interesante, porque muchas veces, repito, las fábulas, las corrientes que se meten dentro del pueblo de Dios puede hacer daño, y entonces es bueno tener los pies en el suelo, como el programa que hacía nuestro hermano Joaquín Yebra, a ras del suelo. Están aquí los pastores que siguen la obra, nuestro hermano Francisco y su esposa, que están de vacaciones unos días por aquí. Entonces, el corazón bien alto. Decía el programa, se llamaba A ras del suelo con el corazón bien alto. No sé cuántos años ha estado haciendo ese programa, a lo mejor 30 años o algo así. Yo lo escuchaba en la radio, lo teníamos en Radio Paz, ese programa. Precioso, porque era cosas prácticas que necesitamos. El Evangelio, hermano. Entonces, el apóstol Pedro nos recuerda algo interesante en Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19, a ver, Segunda de Pedro, 19 y 20. Y dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es ninguna cosa que se le ha ocurrido a alguien, no. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra profética más segura. No hace falta más, está todo aquí. Créela, porque lo que tú y yo necesitamos para estar seguros de que vamos andando bien en el Evangelio es en su palabra, hermano. La palabra profética más
segura. Los sentimientos, las emociones, hay que traerlas a la palabra. Y en la palabra es donde van a coger asentamiento y firmeza. Muchas personas son muy volátiles, necesitan sentirse así, dentro del pueblo de Dios, hermano. Yo he oído verdaderas disparates y gente temblando y cosas, pero después ve y es hojarasca lo que hay alrededor, no hay firmeza. Y tú y yo tenemos que ser gente firme, de fe, que cree el Evangelio, porque no hay otro Evangelio, hermanos. El Evangelio de Jesucristo es este, y es un mensaje de llevar tu cruz cada día, es de abnegación, es de crucificar tu carne cada día, para que Dios sea glorificado en tu vida y en mi vida. No es complicado, no es complicado, es vivir apartados para Él. Y esta palabra, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, si esto lo tuviesen claro los que dicen conocer o creer a Jesús en diferentes lugares, sabrían que Dios inspiró su palabra, lo primero, y la selló con autoridad. La palabra de Dios ha sido sellada con autoridad. Veía un diálogo el otro día de un pastor evangélico, abiertamente en un lugar allí, y les decía, habían musulmanes tratando de corregirlo, decirle que el evangelio había sido manipulado y tal. Entonces él usó el argumento de los otros y le dice: ¿vosotros creéis que la palabra de Alá puede ser alterada? Dice: no. ¿Y no puede ser alterada la del Islam, la del Corán, pero sí la Biblia? Dice: o es falso el Corán o es falsa la Biblia. Y si Dios no puede ser, nadie puede alterar la palabra de Dios, nadie puede alterar la palabra de Dios, entonces no está alterada en la Biblia, así que la mentira es el Corán. Porque ellos aseguran en el Corán que la palabra de Dios no puede ser alterada. O sea, sí pudo ser alterada en la Biblia, pero en el Corán no. Y a veces tenemos que ser un poquito inteligentes para derrumbar argumentos que el enemigo ha sembrado en millones de personas. Que es necesario instruirse un poco, hermanos. Y puede ser un instrumento que Dios te pueda usar con quien menos te puede imaginar, a pesar de que hoy esté golpeando el Evangelio y desmintiendo las propiedades del Evangelio y la bendición que es las buenas noticias de Dios. Amén. En Apocalipsis 22, 19, dice la Escritura, hablando de la palabra de Dios y su veracidad, dice: si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Seguramente esto no lo leyeron los profetas estos. Porque nadie puede tocar la palabra de Dios. Es la santa palabra de Dios. Pero es que en Deuteronomio también lo dice en el capítulo 4:2, más o menos lo mismo. Pero hay otro versículo que lo dice mucho más, y está en los evangelios que tenían que haberlo leído estos señores, que no lo oyeron tampoco, que es Mateo 24, que tú y yo lo hemos leído muchísimas veces, pero voy a recordarlo, porque Mateo 24 también lo dice muy claro, hermanos, y dice algo tremendo, porque me encanta, yo he predicado mucho este mensaje. En 24:35 dice: cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Mis palabras, el Evangelio, hermanos, es la santa palabra de Dios inerrante. Y tú y yo tenemos que creerlo y sin tenernos, hermanos, sin intimidarnos, con respeto, como dice Proverbios 16, 7, hermanos, es bueno que entendamos que es así. 6 y 7, lo vamos a leerlo, hermanos. Sabiendo todas estas cosas, pero también así, de esta manera. No se nos ocurra, porque si no lo que hacemos es perjudicar
Pero 16, 6, 7 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, de los errores, de todo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que con misericordia y verdad. La verdad tiene que ir por delante, pero tiene que ir acompañada de misericordia. Sabiendo que tú y yo estábamos ciegos, no conocíamos al Señor, estamos perdidos, de una vana manera de vivir. No sé hasta dónde llegaste tú, yo sí sé hasta dónde llegué. Y por la misericordia de Dios y su gracia pude conocerle, se reveló a mi vida y Él tomó mi vida, un instrumento malo, destructivo, que transmitía maldad y pecado, lo mismo que Dios me usó después, porque eso fue el abono para poder después hacer una obra para su gloria. Todo eso malo se convirtió en abono para que crecieran el huerto de Dios, la casa de Dios. Tu vida, mi vida, puedan ser edificadas. Muy importante, hermanos. Nosotros somos como la luna, hermanos. La luna no tiene luz propia. La luna es un planeta oscuro. Si no le diera el sol, no la veríamos por la noche. Tú y yo estábamos oscuros, sucios, negros, pero la luz de Cristo resplandeció en nuestras vidas, hermanos. Y nos pueden mirar y quedarse, algunos se quedan extasiados y dicen, qué bonita está la luna. Qué bonito, qué hombre, qué mujer. Pero es porque la luz del Evangelio, Cristo, está resplandeciendo en tu vida y en mi vida, hermano. Y eso es lo bello en ti y en mí. Por eso tenemos que cuidarnos, mirar bien nuestras vidas, que glorifiquen a Dios, tener unos cimientos sólidos, ser gente que no se intimida con nada, que sabe el valor del Evangelio, pero sabe que tiene que ser una persona misericordiosa, piadosa, y el amor de Dios tiene que estar como baluarte en nuestros corazones para transmitirlo. Equivocarnos nos vamos a equivocar todos. No te golpees mucho cuando te equivoques. Arrepiéntete, como dice en Primera de Juan. Confiésale al Señor tus errores, tus pecados, y Él nos limpiará de toda maldad. El Evangelio está todo claro. Cuando llevamos unos meses, solo unos meses, si tú lees la Biblia un poco cada día, ya conoces bien el Evangelio, hermanos. Ya lo conoces bien. Y si te conviertes con un corazón con hambre, devoras la Biblia, la devoras, te la comes. Y todo eso, esas enseñanzas quedan impregnadas en tu corazón. Y son las que van haciendo el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Como hemos leído ya, léela cada día, medítala en oración. Sé humilde delante de la presencia de Dios, reconociendo las carencias que hay todavía en tu vida. Todos tenemos carencias. Pero la misericordia de Dios es grande y Él se toma su tiempo en tu vida y en mi vida, hermano querido. Este es el Evangelio, no es otro. El glorioso Evangelio, hermanos. Porque no hay otro Evangelio. Palabra fiel y digna, hemos leído antes, de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. Ese es el Evangelio. Dios mismo, hermanos. Dios mismo. Estaba el Padre, el Hijo, no tenía nombre todavía. Aunque Jesús es salvación y Él es nuestra salvación, pero no tenía nombre. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, planificando
la eternidad pasada, porque nosotros tenemos limitados con el tiempo, pero estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tuvo que decir: yo iré, yo iré. Y tomó cuerpo para poder estar aquí presente y limitarse durante esos años como cualquier otro ser humano, aún siendo Dios, hermanos. Dice que se humilló hasta lo sumo. A veces esto se hace en la mente. Todos nosotros tenemos muchas cosas que nos confunden. Y el apóstol Pablo lo dice también, me parece que en Timoteo, no recuerdo ahora mismo, que dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios. Y en otro lugar dice que habitó corporalmente la deidad de Dios en Cristo, hermanos. Totalmente. Pero él no usaba su condición de Dios, nada más que cuando tenía que usarla. No era para su beneficio. Cuando estuvo en la tentación, los 40 días no lo usó. Nunca en su beneficio. Tú y yo, hermanos, sabemos lo que tenemos, el tesoro que hay en nuestro corazón. Usemos el tesoro, la sabiduría de Dios, para llegar a impactar, tocar corazones. Dice en Proverbio: el que gana almas es sabio. No las ganas tú ni yo, cuidado. Eso hay que entenderlo. Es el Espíritu Santo, pero Dios sí que nos da una parte para que juntamente con el Espíritu Santo golpeemos esos corazones y podamos ser esos instrumentos que Dios quiere para la gloria y honra de su nombre. Para la gloria y honra de su nombre. Al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el que cada día nos despierta, nos recuerda que Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo nos recuerda que Jesús está contigo, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Amén. Pero nos recuerda el Espíritu Santo porque cada uno tiene su función, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres son uno. Uno. Es grande el misterio de la piedad. Con la mente humana el enemigo nos juega pasadas. Pero si tú le crees a Dios, todo eso te dará firmeza, fe, convicción, gozo, alegría por ir conociendo más al autor de la vida, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que se dio por ti en la cruz del Calvario y por mí, hermano querido. Eso hará que tú seas una persona agradecida, dispuesta para Él, sensible a lo que tú puedas ir viendo que el Espíritu Santo te está indicando en personas, en familia, en la iglesia, en tantas oportunidades que el Espíritu Santo nos da. Él quiere glorificarse porque no hay otro evangelio, hermano, no hay otro evangelio. Quiero que meditemos en el libro, en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro 1, ...13... y dice la Escritura así, hermanos, como dejándonos un paréntesis entre lo que hemos estado compartiendo y ahora entrando en un impulso más del conocimiento del Evangelio. Hemos estado exponiendo ciertas cosas, dejando una base sólida sobre lo que es el Evangelio y que no hay otro Evangelio. Y ahora aquí el apóstol Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sabes? Como yo y tú, me imagino, cuando te pones el cinturón, le pega un apretón para que se quede a la altura justa. No te pases porque entonces vas a sentirte incómodo, se te van a salir mal los michelines, pero
hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, hermanos. Un apretón. Pégate un apretón. No te conformes. No vayas muy holguero porque te puede salir. Se te puede caer el pantalón. ¿Me está oyendo? Ceñid los lomos de vuestro, no del hermano de al lado. No mire al otro. ¿Me están entendiendo, hermanos? No mire a ninguno de los que están al lado tuyo. Mírate tú. Tú y yo. Cada uno es a nivel personal. Y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. No permitas dejadme que me pare un poquito aquí, que tu buen comportamiento, si hace alguna cosica con la gente que le ayuda, esto, lo otro, que creas que eso te recompensa y es parte de que tú estás poniendo algo en la salvación. ¿Están entendiendo? A mí me han querido adular muchas veces, te tiene el cielo ganado con el buen samaritano. Digo, si no fuera por la gracia de Dios, más perdido que las caballas. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Es pura gracia, hermanos. Pura gracia. Vamos a leerlo de nuevo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. La gracia está ya haciendo su trabajo en nuestras vidas, salvándonos, perdonando nuestros pecados, limpiándonos con la sangre de Cristo, pero la gracia es la que nos va a llevar un día al cielo, por su gracia, cuando sea manifestado Jesucristo, y o bien que partamos de esta tierra y nos vayamos con el Señor por su gracia, o bien que el Señor venga, que alguno de vosotros a lo mejor pues todavía se va con el Señor. Yo no lo sé, yo estoy más cerca de irme antes. Pero bueno, sea de una manera o de otra, que por su gracia nos vayamos con el Señor. Amén. Esa es la clave. Ahora, seguimos. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora ya no hay excusa, hermano. Es que yo no lo sabía. No, perdona. Tú ya llevas un tiempecito en el Señor y sabes lo que está, porque el Espíritu Santo está ahí. Y se entiende el piloto. Esto es como el semáforo. Si está en verde y empieza a parpadear, no sigas porque te va a salir el rojo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel os llamó. Y este también es importante, esta hermano aquí, también. Es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y quiero decirte una cosa, hermano. Una cosa es ser santo, que significa apartado, y otra cosa es ser santurrón. Santurrón. Esos que te dicen, ay, hermanico, parece que le sale del hígado. Y luego, si te puede dar con una escoba, te da una escoba. Santurrones no, santos, apartados. No es con una orla. Santo significa apartado. O sea que yo soy un hijo de Dios y no puedo participar, me tengo que ir y apartarme. Apartados para el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Y si invocáis por Padre, lo hemos leído, el 16 lo hemos leído. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, con reverencia, con respeto, con temor reverente. El temor de Dios es la sabiduría de Dios, hermano. El mejor seguro de vida, el mejor, por muchos que te ofrezcan, es el temor de Dios en tu corazón, hermano. Si está el temor de Dios en tu corazón, ese es el evangelio puro, porque va a guardarte. Sabiendo
Esto tiene que estar muy claro en tu vida y en mi vida, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el Evangelio, hermano. Sabiendo esto, sino que la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Jesús sabía, el Hijo de Dios, porque entonces, repito, no tenía nombre, sabía que esto iba a acontecer y Él iba a venir como un cordero para que tú y yo pudiéramos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a ti y a mí, hermano querido. Este es el Evangelio. Y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza es en Dios. Ese es el Evangelio, hermano. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, hermano. Esta escritura, esta enseñanza tiene una cantidad de connotaciones importantísimas para lo que es el Evangelio, hermano. Lo que es la vida cristiana, sencilla, práctica, normal, las buenas noticias del Señor. Y esto es lo que debe de movernos, hermanos, y no movernos de ahí, no dejarnos intimidar por nada. Si yo veo que todavía me cuesta trabajo fraternal con mis hermanos, con alguna cosita tiene que haber por ahí que tengo que estar dispuesto. Es que yo soy así, pues cambia, hermano. ¿Me está oyendo? Cambia. No se trata de que tú seas, tú ya no eres. Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, si te cuesta trabajo, saluda más. Si ahora saluda a 4, empieza a saludar a 6 o 7, 8. Y procura venir antes para estar con los hermanos. Y si no lo hace antes de irte, yo lo hago cuando vengo, saludo a todos, procuro saludar porque después me voy pronto. Pero por eso saludo a todo el mundo. Si me escapa alguno, perdonadme, pero no hay intención, ¿vale? La idea es saludar a todos y mostrarles que les amo. No fingido. No fingido, hermano. Para películas ya está Hollywood. Nosotros no. Nosotros somos cristianos. Piedras vivas del edificio. ¿Amén? ¿Era una piedra viva? Arrímate a la otra piedrecita que necesita tu calor y que te ajustes bien para que el edificio crezca bien. Amén. Mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó a los muertos, le ha dado gloria para que vuestra esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestra alma desde la verdad. Me parece que me he pasado de algún sitio. Y mediante el cual creíste en Dios. ¿Dónde está lo que estaba leyendo? Ah, sí, aquí. El Espíritu es para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos. Tiene que haber una demanda, hermano. Siendo renacidos, versículo 23, no de simiente corruptible, nosotros hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí vuelve a afirmar que su palabra es para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, hermano, lo que estamos predicando, es la palabra que por el Evangelio, que no hay otro evangelio, amén, nos ha sido anunciada. No hay otro evangelio, hermano. No me quiero alargar más, creo que la esencia del mensaje está ya. Con misericordia y verdad, recuérdalo, hermanos. No te intimide nada ni nadie. Predica el Evangelio en todos los momentos que tenga oportunidad, y cuando alguien
tenga una confusión sobre lo que es el Evangelio, instrúyete, apriétate los lomos, hermano, para que le puedas dar una respuesta. Lo dice también el apóstol, presentar defensa a todo el que os demande señal. No defensa con un escudo para aguantar los dardos del enemigo y ponerte a pelear con él, no. Una defensa es explicarle bien a la persona lo que ha ocurrido contigo y lo que es el Evangelio y el poder del Evangelio. Y quién es el autor del Evangelio, que es mismo Cristo, con sus buenas noticias para tu vida, para mi vida. Si nosotros, hermanos, ponemos esto en nuestro corazón, guardamos todas estas maravillas que el Señor nos ha regalado una vez más en nuestro corazón, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No hay otro Evangelio, hermano. No hay otro Evangelio.